Buenas tardes, mi nombre es Kelly Aguirre y me encuentro en la asignatura de Literatura y Teorías del Lenguaje. Hoy vamos a desarrollar la temática El hombre y sus dobles que se encuentran en la obra de Foucault, Las palabras y las cosas. Bueno, el hombre y sus dobles. Para desarrollar la temática yo utilicé 3 ítems. El primero habla sobre la ruptura del pensamiento clásico con el pensamiento moderno. Dice que el no reconocer el pensamiento clásico, sino en tales signos, es equivocar la disposición fundamental. ¿Qué quiere decir? Que es descuidar por completo la relación entre las manifestaciones y lo que las hace posible. En el segundo ítem, este lleva como título La compleja relación de las representaciones, y aquí vemos el pensamiento clásico y moderno. En el pensamiento clásico, la finitud del hombre está enmarcado a lo material y a la unión entre las palabras y las cosas, mientras que en el pensamiento moderno, las palabras ya dejan de entrecruzarse con las representaciones, y de esta forma ya el conocimiento de las cosas no es cuadricular ni lleva un orden similar. Entonces, separado de las representaciones, el lenguaje surge como un acto de escribir, dejando a un lado la forma universal del discurso. Aquí encontramos la última pieza, que esto de la última pieza es como ese alejamiento del pensamiento clásico del discurso. Y se dice que desde que éste dejó de funcionar en el interior de las representaciones, este dejó de ser directamente accesible a la vez. Bueno, a principios del siglo XIX se dice que se encuentra su espesor y que separado de las representaciones el lenguaje no existe. Y de esta forma, para quienes querían formalizar el lenguaje, entonces se dice que el lenguaje debía despojarse de su contenido concreto y no dejar aparecer más que las formas universalmente válidas del discurso. Y si éste se quería interpretar, entonces las palabras se convierten en un texto que hay que cortar para ver el otro sentido que oculta. De esta forma, a finales del siglo XIX se dice que el lenguaje llega a surgir por sí mismo. En el tercer ítem nos encontramos con una pregunta. Esta pregunta nos dice: ¿quién habla? ¿Nietzsche o Mallarmé? En este tercer ítem se dice que el lenguaje surgió de acuerdo con una multiplicidad enigmática. Esto quiere decir como una reflexión acerca del lenguaje. Aquí Mallarmé se da la tarea de devolver a la construcción de unidad quizás imposible, que es el ser dividido del lenguaje. Él toma lo que dice Nietzsche, de que no se trata de saber qué es el bien y qué es el mal, sino quién lo designaba. Esto de designaba hace referencia como a quién hablaba. Entonces él designó la palabra agatos para a sí mismo y la palabra deilos para referirse a otros. También aquí encontramos la palabra denta. Esta palabra tiene como significado que es la palabra que reúne todo el lenguaje. Entonces, para responder a la pregunta ¿quién habla?, responde Mallarmé que quien habla no es más que la palabra misma. O sea, no es el sentido de la palabra, sino su ser enigmático. Se dice que quien habla es como ese sujeto parlante o interrogante que designamos ese homo, que lleva como significado he aquí al hombre. Entonces, para concluir, es posible que surjan muchas preguntas como qué es un signo, qué es el lenguaje o qué relación existe entre el lenguaje y el ser. Entonces, cabe mencionar que todas estas preguntas fueron posibles debido a la separación del discurso y de las representaciones. Y sin embargo,
Después de la pregunta que Nietzsche hizo y Mallarmé respondió, el pensamiento fue conducido de nuevo en forma violenta hacia el lenguaje mismo, hacia su ser único y difícil. Muchas gracias.